Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Cuando uno piensa en el Vaticano, imagina cúpulas, frescos, plazas abiertas y ceremonias milenarias. Todo parece luminoso, solemne, perfectamente visible. Pero lo que casi nadie se pregunta es esto: ¿qué hay debajo? ¿Qué existe bajo toneladas de mármol, siglos de historia y una de las instituciones más herméticas del planeta? Porque el Vaticano no termina donde termina el suelo que pisan los turistas. En realidad, ahí es donde empieza otra ciudad. Una que no aparece en los mapas, una que no se muestra en las visitas guiadas, una que guarda secretos que no estaban pensados para ser vistos. La mayoría camina por la plaza de San Pedro sin saber que, bajo sus pies, hay capas y capas de construcciones enterradas. No una, sino varias ciudades superpuestas. Restos romanos, criptas, corredores sellados, cámaras cerradas y salas que no figuran en ningún folleto oficial. Lugares donde el silencio no es casual, sino una decisión. Y es ahí donde empieza esta historia. Porque cuando empecé a investigar lo que realmente se esconde bajo el Vaticano, entendí algo inquietante. No estamos hablando solo de arqueología. Estamos hablando de control, de poder, de información y de cosas que, por alguna razón, siguen siendo inaccesibles incluso hoy. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero también uno de los más antiguos y complejos. Durante más de 2000 años se construyó sobre sí mismo. Cada época dejó su capa, cada crisis su escondite, cada secreto su bóveda. Y a diferencia de otras ciudades antiguas, aquí casi nada fue demolido por completo. Simplemente se tapó, se selló, se enterró. Bajo la Basílica de San Pedro existe una vasta red subterránea conocida como las Grutas Vaticanas. Oficialmente, se las presenta como un espacio sagrado donde descansan papas y figuras importantes de la Iglesia. Pero esa es solo la parte visible. Debajo de esas grutas hay niveles aún más antiguos. Algunos que datan del Imperio Romano, y otros cuya función nunca fue explicada del todo. Uno de los lugares más sensibles es la llamada Necrópolis Vaticana, un cementerio romano pagano que quedó literalmente sepultado cuando se decidió construir la basílica encima. No fue una coincidencia, fue una elección. Construir el centro del cristianismo sobre una ciudad de muertos no era solo práctico, era simbólico. El mensaje era claro. El nuevo poder se levantaba sobre el antiguo. Pero lo verdaderamente inquietante no es lo que se puede visitar con permiso especial. Lo inquietante es lo que no se puede. Porque existen sectores completos del subsuelo vaticano a los que solo accede personal autorizado. Zonas cerradas incluso para muchos miembros del clero. Espacios que no están señalizados y que, según diversos testimonios, contienen salas selladas desde hace siglos. Algunos de estos espacios están vinculados directamente con el Archivo Apostólico Vaticano, uno de los archivos más grandes y enigmáticos del mundo. Durante siglos fue conocido como el Archivo Secreto Vaticano. Y aunque hoy se intenta suavizar el nombre, la realidad no cambia demasiado. Kilómetros de estanterías subterráneas, millones de documentos, cartas, informes, actas, confesiones, juicios, acuerdos políticos y textos que jamás fueron publicados. Lo que pocos saben es que estos archivos no están en un solo nivel. Están distribuidos en diferentes cámaras subterráneas, algunas de ellas reforzadas, blindadas, sin acceso público y con controles extremos de temperatura, humedad y seguridad. No son simples depósitos, son cámaras de preservación. Y cuando algo se preserva de esa manera, no es por nostalgia, es porque su contenido importa. Mucho. Existen registros históricos que hablan de salas cerradas durante concilios, de cámaras selladas después de eventos traumáticos para la Iglesia, de espacios que se clausuraron tras conflictos internos. Cada cierre fue definitivo, no para proteger del polvo, sino para proteger del tiempo. Porque el tiempo a veces revela demasiado. En algunos planos antiguos del Vaticano aparecen referencias a habitaciones subterráneas que hoy ya no figuran en ninguna documentación oficial. Habitaciones que, según historiadores,
fueron absorbidas por remodelaciones posteriores o directamente selladas. Nadie dice qué había dentro. Nadie explica por qué desaparecieron de los registros. Y no estamos hablando de leyendas urbanas. Estamos hablando de planos arquitectónicos reales, de documentos antiguos, de relatos coincidentes de personas que trabajaron en el subsuelo vaticano y que, años después, admitieron que vieron puertas que no llevaban a ningún sitio autorizado. Puertas sin identificación, puertas cerradas permanentemente, puertas que no se abren. El Vaticano no solo guarda documentos, guarda objetos, reliquias, elementos simbólicos de enorme poder religioso y político. Algunos se exhiben, otros no. Algunos se veneran, otros se ocultan. Y los que se ocultan, generalmente, lo hacen bajo tierra. Durante la Edad Media, era común que los objetos más valiosos fueran protegidos en cámaras subterráneas, lejos de invasiones, saqueos o incendios. El Vaticano perfeccionó esta práctica. Creó bóvedas internas, cámaras blindadas, espacios inaccesibles desde la superficie. Lugares donde el acceso requería no solo llaves físicas, sino autorización jerárquica. Lo interesante es que muchas de estas salas no fueron diseñadas para visitas, ni siquiera internas. Fueron diseñadas para no ser encontradas fácilmente. Pasillos que no conectan con recorridos principales. Escaleras que terminan en muros. Corredores que parecen no llevar a nada, pero que, según algunos expertos, funcionan como capas de seguridad. Porque cuando algo se quiere esconder de verdad, no se lo pone al fondo de un pasillo con un cartel. Se lo integra al caos, se lo diluye en la complejidad. Hay testimonios de restauradores, arqueólogos y técnicos que, durante trabajos de mantenimiento, se toparon con espacios no documentados. Habitaciones pequeñas, sin decoración, sin símbolos religiosos evidentes, sin función clara. Algunas completamente vacías. Otras con estructuras internas que sugieren que alguna vez alojaron algo importante. Y cuando preguntaron, la respuesta fue siempre la misma. No sigas, no registres, no documentes. Ese silencio institucional es una constante. No hay comunicados oficiales negando la existencia de estas salas. Tampoco hay confirmaciones, simplemente no se habla de ellas. Y en una institución que documenta absolutamente todo, el silencio es una respuesta en sí misma. Otra zona especialmente sensible es el subsuelo cercano al Palacio Apostólico. Ahí, según historiadores, se construyeron cámaras privadas utilizadas por papas en épocas de crisis, espacios de resguardo, de deliberación, de aislamiento, lugares donde se tomaron decisiones que afectaron a millones de personas, decisiones que nunca se anunciaron públicamente. Estas salas no eran cárceles ni cámaras de tortura, como a veces se exagera. Eran espacios de poder. Y el poder, cuando es absoluto, rara vez se ejerce a la vista de todos. El Vaticano entendió muy temprano algo que otras instituciones tardaron siglos en aprender. Lo que se ve se cuestiona. Lo que no se ve, perdura. Por eso, a lo largo de los siglos, muchas salas fueron clausuradas no porque estuvieran en mal estado, sino porque ya no convenía que existieran. No convenía que se supiera para qué se usaron. No convenía que se recordara quién entró ahí. No convenía que se supiera qué se guardó. Y cada vez que una sala se cerraba, no se destruía, se sellaba, porque destruir deja rastros. Sellar, en cambio, crea misterio. Hoy, cuando se habla de restauraciones en el Vaticano, casi siempre se refieren a lo visible, a frescos, esculturas, fachadas, pero el verdadero trabajo de conservación ocurre bajo tierra, donde no hay cámaras, donde no hay turistas, donde no hay explicaciones. El subsuelo vaticano no es solo antiguo, es estratégico, es un archivo físico de decisiones humanas. Un lugar donde se puede rastrear cómo una institución aprendió a protegerse no solo de enemigos externos, sino del paso del tiempo y de la curiosidad. Y lo más inquietante de todo es esto. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay sectores del subsuelo vaticano que siguen cerrados sin fecha de reapertura. No porque sean frágiles, no porque estén en riesgo,
sino porque no están destinados a ser vistos. Salas que no necesitan luz. Cámaras que no necesitan visitas. Espacios que cumplen su función precisamente en el silencio. Y esta es solo la primera capa, porque debajo de estas salas, debajo de estas cámaras, debajo incluso de las criptas conocidas, existen conexiones, pasadizos, túneles, corredores que no solo unen espacios, sino historias. Pero eso es otra parte del relato. Por ahora, basta con entender una cosa. El Vaticano que conocemos es solo la superficie. Debajo existe otro Vaticano, más antiguo, más oscuro, más cuidadoso con sus secretos. Y cada sala cerrada es una pregunta sin respuesta. Una pregunta que, durante siglos, nadie se atrevió a hacer en voz alta. Si las salas secretas del Vaticano representan el silencio, los túneles representan el movimiento. Porque mientras las cámaras cerradas existen para guardar, los pasadizos existen para conectar. Y debajo del Vaticano, las conexiones son más importantes que los lugares en sí. Después de entender que el subsuelo vaticano está lleno de salas selladas, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se movían entre ellas sin ser vistos? La respuesta no está en los mapas turísticos ni en los planos oficiales. Está en una red de túneles antiguos, algunos romanos, otros medievales, otros construidos mucho después, que atraviesan el subsuelo como venas invisibles. Estos túneles no forman un sistema único y ordenado. Son capas, igual que la ciudad. Algunos fueron creados para rituales funerarios, otros para escapar en caso de invasiones, otros para trasladar objetos sagrados, documentos o personas sin exposición pública, y otros, simplemente, para que ciertas cosas ocurrieran fuera de la vista de todos. Uno de los sistemas más antiguos conecta la zona de la necrópolis vaticana con estructuras romanas previas al cristianismo. No es casual. Antes de que el Vaticano existiera como tal, esa zona ya era sagrada para Roma. Cementerios, mausoleos, templos paganos. El cristianismo no destruyó esos espacios, los absorbió. Y los túneles ya estaban ahí. Con el paso de los siglos, esos corredores se ampliaron, se modificaron, se desviaron. Algunos se cerraron, otros se reforzaron, y otros quedaron olvidados, pero no colapsaron. Simplemente quedaron fuera del relato oficial. Durante la Edad Media, cuando Roma era inestable, peligrosa y políticamente fragmentada, el Vaticano necesitaba moverse sin ser visto, no solo por miedo a invasiones, sino por conflictos internos, papas perseguidos, cardenales enfrentados, mensajeros que no podían ser interceptados, reliquias que no podían caer en manos equivocadas. Ahí es donde los túneles se volvieron esenciales. Existen referencias históricas a pasajes que conectaban el Vaticano con edificios externos, incluso fuera de sus murallas. Algunos llevaban hacia antiguas residencias papales, otros hacia monasterios, otros hacia zonas elevadas desde donde se podía huir de Roma si era necesario. El más conocido es el Passetto di Borgo, el corredor elevado que conecta el Vaticano con el Castillo Sant'Angelo. Oficialmente se sabe que fue usado como vía de escape. Lo que no se suele mencionar es que ese pasaje no era el único. Era solo el visible. Bajo tierra existían alternativas, más discretas, más seguras y sobre todo, negables. Algunos documentos mencionan túneles que permitían mover cofres sellados directamente desde cámaras subterráneas del Vaticano, hasta puntos específicos sin atravesar espacios públicos. Cofres que no se registraban, cargas que no se declaraban, traslados que no dejaban testigos. Porque cuando algo no puede ser visto, tampoco puede ser cuestionado. Muchos de estos túneles fueron sellados con el tiempo, no porque ya no fueran útiles, sino porque su existencia misma era incómoda. Cada túnel es una prueba de que el poder no siempre se ejerció de forma abierta. A veces se desplazó en silencio. Hay arqueólogos que sostienen que algunos corredores aún no han sido completamente explorados, no por falta de tecnología, sino por falta de autorización. Y esto es clave. El Vaticano no es un sitio arqueológico común. No se excava libremente.
Cada metro requiere permisos, supervisión y justificación. Eso significa que lo que se conoce del subsuelo no es necesariamente todo lo que existe. Es solo lo que se permitió documentar. Existen testimonios de trabajadores que, durante tareas de mantenimiento, encontraron bifurcaciones que no figuraban en ningún plano moderno. Pasillos estrechos que descendían más de lo esperado. Tramos que no coincidían con la arquitectura conocida. Y cuando se reportaban, simplemente se cerraban. No se investigaban, se sellaban. Y hay algo inquietante en eso. Porque si un túnel no representa un peligro estructural, ¿por qué no estudiarlo? ¿Por qué no cartografiarlo? ¿Por qué no integrarlo al conocimiento histórico? La respuesta, una vez más, parece estar en el control de la narrativa. Los túneles no solo conectan lugares, conectan tiempos. Cada pasaje antiguo es una evidencia de cómo se tomaban decisiones, de cómo se protegía información, de cómo se movían personas que no debían ser vistas. Algunos historiadores sostienen que ciertos túneles fueron utilizados para trasladar figuras importantes durante momentos de crisis interna de la Iglesia. No para escapar, sino para reunirse en secreto, para negociar, para decidir. Porque cuando una institución dura siglos, aprende algo fundamental. No todo se decide frente a un altar. También hay referencias a túneles vinculados a reliquias extremadamente sensibles. Objetos que no se exhiben, que no se mencionan, que no se pierden. Reliquias cuya sola existencia podría generar debates teológicos, conflictos políticos o cuestionamientos históricos. Y cuando algo tiene ese nivel de impacto, no se guarda en una vitrina. Se esconde bajo capas de piedra. Algunos corredores terminan abruptamente, no porque estén incompletos, sino porque fueron clausurados a propósito. Muros colocados con técnicas distintas al resto de la estructura. Sellos definitivos. Como si se hubiera decidido que ese camino no debía volver a usarse jamás. Y eso abre otra posibilidad inquietante, que no solo se escondieron objetos o documentos, sino también episodios, momentos que no convenía recordar, lugares donde ocurrió algo que no debía trascender. El subsuelo del Vaticano no es solo un espacio físico, es una estrategia, un mecanismo de supervivencia institucional, una forma de asegurarse de que ciertas cosas permanezcan fuera del alcance incluso de la historia. Hoy, en pleno siglo XXI, con escáneres, radares de penetración terrestre y tecnología avanzada, sería posible mapear gran parte de estos túneles. Pero no se hace. No de forma pública, no de forma completa. Y eso dice mucho, porque cuando una institución con los recursos del Vaticano decide no mirar, no es por incapacidad, es por elección. Los túneles siguen ahí. Algunos activos, otros dormidos, otros sellados para siempre. Todos formando parte de una red invisible que sostiene el peso de siglos de decisiones. Y mientras millones de personas miran hacia arriba, hacia cúpulas, frescos y altares, el verdadero pulso del poder sigue latiendo abajo, en silencio, bajo tierra, fuera de la vista. Tal vez por eso el Vaticano nunca necesitó esconderse, porque siempre supo cómo ocultar. Y lo que permanece oculto durante tanto tiempo, rara vez es por casualidad.